Respetado tutor y compañeros, cordial saludo. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Neski Pastrana Ramos. Yo soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, más exactamente del curso Diálogos de Saberes. En esta última actividad, en la fase número 5, teníamos que hacer un análisis. La fase número 5 tiene como título Educación Intercultural y Ejes Mediadores. En ese sentido, teníamos que hacer un análisis del artículo de Bello Domínguez, Educación Intercultural y Diálogo de Saberes para la Paz. Había que hacer un análisis de este texto y hacer un video que es el que estamos desarrollando. En ese sentido, digamos que el texto es el resultado de una investigación realizada durante los últimos 3 años en el ámbito de la educación básica en México, sobre el crecimiento de la matrícula en las escuelas urbanas por razones migratorias y la discriminación, exclusión y marginación contra varias personas con ciertas características étnicas, lingüísticas, religiosas, sexuales o con alguna discapacidad. Digamos que se centra básicamente como en este tipo de población, si se puede decir. Las manifestaciones de violencias en las escuelas urbanas imponen cambios cualitativos entre la comunidad escolar y su dinámica escolar. Por ello, recuperaron la educación intercultural y el diálogo de saberes para la paz, como propuesta de alteridad y atención a los alumnos, independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, emocionales y lingüísticas. Inicialmente, pues, hay un análisis sobre el dilema de las políticas de reconocimiento y la atención en la inclusión de los diferentes en las escuelas. A partir del avance de las políticas de inclusión, se planteó la problemática de la calidad de las escuelas, como el proceso para promover una educación con equidad, porque implicaba una acción de carácter creativo y suponía cierta intencionalidad de los sujetos implicados. Las interrelaciones que la escuela favorece o limita y la forma como procura que se tomen las decisiones no son fruto del azar, sino de la intencionalidad colectiva combinadas con las tradiciones históricas y la cultura que esa colectividad ha construido históricamente. Ahora bien, el proceso de la globalización en el ámbito de las políticas sociales de los estados latinoamericanos estableció el reconocimiento y la atención de las diferencias culturales y las desigualdades sociales. La orientación de las recomendaciones del desarrollo humano, la cultura y la educación por parte de los organismos multilaterales en el contexto de la exclusión y la marginación emergieron frente a un mundo que cambió para mantener el principio de incluir a los excluidos de siempre y a los grupos vulnerables en el tránsito de la discursividad hacia las prácticas socioculturales y en nombre de la interculturalidad, la inclusión y la paz. La interacción entre grupos en el ámbito social y escolar discurre sobre un marco de tensiones y relaciones de dependencia, de sumisión, exclusión o discriminación. Este marco se alimenta, ajusta o actualiza o define permanentemente y desde él se delimita el juego de relaciones entre grupos. La sociedad y las escuelas se convirtieron en espacios de contacto y confrontación de identidades o en procesos de acercamiento o inclusive distanciamiento que de los sujetos sociales que parecen irreconciliables. Es por eso que es necesario reconstruir los vínculos y las relaciones ante la complejidad de las formas de hacer cultura
o el contacto entre imaginarios, más allá de las oposiciones entre lo global, entre lo regional o lo local. Para abordar la cuestión de la identidad no es suficiente señalar la posición entre estos, hay que recuperar los espacios de intermediación social, cultural, educativa y política, y tener en cuenta que no todos los ámbitos y sectores sociales son tocados por la globalización con la misma intensidad. Posteriormente, en el texto que se puso a consideración, se hace, digamos, un diagnóstico de las violencias en las escuelas. Y se manifestaba en el artículo que para abordar la educación intercultural y el diálogo de saberes para la paz, no es suficiente señalar el acercamiento entre las diferencias ni centrar la atención entre los otros, sino que hay que recuperar los espacios de intermediación social, cultural y educativa. Así, con la educación intercultural y el diálogo de saberes para la paz, se incrementan los intercambios que dinamizan a su vez los procesos educativos y culturales, la construcción de identidades y la puesta en común de los procesos interculturales. Las persistentes brechas sociales se incrementaron, la proporción de personas que viven en la desigualdad y la iniquidad. Dichas brechas se convierten en limitantes de toda sociedad moderna y demoran los procesos democráticos y educativos. La situación en que se encuentran los sistemas educativos no solo es producto de sus propias contradicciones, sino que también tiene que ver por las generadas por la propia sociedad. Así, tener un buen sistema educativo no es suficiente para acabar con la desigualdad, ya que esta tiene que ver también con la inequitativa distribución de la riqueza y por lo tanto del poder y de las oportunidades. Ahora bien, existen barreras también de tipo actitudinal y de concepción educativa que limitan el reconocimiento de los docentes para promover la atención de la diversidad y prevenir la violencia contra la discriminación, la exclusión y la marginación escolar. El reconocimiento de las diferencias y su coexistencia en el ámbito escolar mostraron históricamente que no son suficientes para transformar las condiciones de desigualdad que prevalecen en ella, porque hay matices que gestan y provocan mayores contradicciones y violencia. La sociedad y las escuelas se convirtieron en espacios de contacto y confrontación de identidades, o también en procesos de acercamiento o distanciamiento de los sujetos sociales que parecen irreconciliables y que en su mayoría han sido etiquetados como bullying. Ahora bien, es preciso mencionar que si hablamos de inclusión social o escolar, la expresión misma nos remite a la exclusión en el marco de las instituciones. En el contexto histórico de la sociedad y de las instituciones educativas, los testimonios refieren la búsqueda de la homogenización como una forma de inclusión legal, pero no legitimada, ya que a partir del desconocimiento de las formas diversas de expresión social, cultural, lingüística, de género o física inclusive, se ejerce la exclusión formal y por lo tanto la violencia. El texto también aborda una parte sobre la educación intercultural, un acercamiento a la paz y a la convivencia. Y se argumenta en el texto que las tensiones no se superan sin generar cambios importantes en torno a los procesos pedagógicos, educativos, culturales y sociales. La estructura de las demandas educativas como alternativa posibles y su nivel de crecimiento en torno a la organización permitirá a los colectivos escolares y a sus actores insertarse en los escenarios del diálogo, negociación, acuerdos y convivencia. La organización educativa de las sociedades se ha vuelto más compleja y se entiende por sus procesos, dinámicas, productos, posiciones, lenguaje o sistemas de comunicación
o no solo por sus reglamentos. Los procesos de cambio, convivencia y diálogo indiscutiblemente tienen que ser irreversibles. La educación intercultural conforma la búsqueda de proyectos alternativos emergentes y prospectivos por parte de las comunidades educativas, con el propósito de revertir buenas intenciones institucionales, pero limita en su acervo conceptual y metodológico. Educación intercultural ha sido un proyecto en construcción, una tarea que ha requerido muchas manos, muchos saberes, muchas historias de vidas, muchas inteligencias, muchas genialidades, las cuales no han sido apreciadas y recuperadas, por lo que todavía está marcada como un proyecto inconcluso. Se concibe una escuela que no solo dé respuesta, sino que también enseñe a hacerse preguntas, que mire al pasado y también integre al futuro. No excluir a nadie de la información a la que tienen derecho por razones de justicia y hasta de democracia. También se reclama esa mirada amplia sobre la diversidad, la diferencia y los fenómenos de exclusión por parte de la justicia social y la educación. Digamos que su planteamiento gira en torno a la importancia de hacer de las escuelas instituciones más equitativas y más justas. Por último, en el texto que analizamos, se habla sobre la educación intercultural y diálogo de saberes para la paz. Y pues se menciona en el texto que las sociedades y las escuelas caminaron por senderos de crisis e iniquidad, en la atención a la diversidad y en los que les ha sido difícil salir y sobre todo de encontrar paradigmas que permitan expresar nuevas y diferentes representaciones sociales para trabajar en y para la diversidad. Las políticas educativas postularon cambios de paradigmas y siguieron apegadas a modelos normativos homogenizantes. Tras una impresionante retórica curricular, se plantea indispensable un escenario social y escolar con carácter plural, de respeto a la diferencia, a la diversidad, de participación con equidad, el diálogo y a consensos en la justicia social para todos. Ver a la sociedad y a la escuela como un escenario de diálogo en donde la multiplicidad de diferencias no se subordina, sino que en el plano de la relación intercultural tratan de comprenderse. Dentro de ese marco de relaciones escolares se construirán nuevos centros de concertación, de negociación y rupturas. Existirán las semejanzas, diferencias, discordancias y concordancias, construyendo nuevos ámbitos de interacción, donde el sentido de las prácticas colectivas se producen, reproducen y confrontan a partir de nuevos esquemas de negociación y disputa social, escolar e inclusive cultural. Es necesario construir una comunidad de aprendizaje sólida para transformar el contexto, reestructurar la cultura, las políticas y las prácticas escolares de forma que respondan a la diversidad de los alumnos y a la prevención de la violencia en la construcción del diálogo de saberes para la paz. La educación intercultural e inclusiva supone la implementación de estrategias y recursos de apoyo que ayuden a las escuelas y a sus profesores a enfrentar con éxito los cambios que involucran esa práctica. Para terminar, las comunidades educativas desarrollan su capacidad de asumir nuevos riesgos y de resolver creativamente las tensiones que surgen para el aprendizaje de todos sus integrantes, generando un ambiente de convivencia basado en valores de respeto y cooperación sociocultural. Es importante recordar que este tema, como había dicho al inicio de la exposición, en la exposición del artículo de Bello Domínguez, que este tema, digamos, que gira en torno a una investigación realizada durante los últimos 3 años en el ámbito de la educación basada en México, ¿sí? Sobre el crecimiento de la matrícula en las escuelas urbanas por razones migratorias e inclusive de discriminación. Digamos que para ponerlo en contexto,
de que el análisis fue hecho en México. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.